¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Muy buenas noches. Muy, pero muy buenas. ¿Qué tal? Encantado de estar con ustedes hoy, Pues aquí sí, en este programa especial, ¿eh? Que mostramos nuevamente la portada, campaña sucia contra Viva Cristo Rey. Saludo con gusto a mi querido amigo y hermano en Cristo, compadre Mario Gallardo. ¿Cómo estás? Compadre, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar aquí. Bosco, un fuerte abrazo, un saludo para todo el auditorio, ya listos aquí para compartir con la gente en esta noche. Así es. ¿Cómo estás, Juan Bosco? ¿Qué tal? bien entusiasmado de poder darle una buena paliza a nuestros detractores furibundos. Pues yo diría, sí, claro, quienes te conocemos sabemos que te refieres pues, a dar una explicación, ¿no? Convincente, ¿verdad? Seria, porque, pues, comencemos, ¿qué les parece? ¿Les parece? Sí, arrancamos. Sí, adelante. Bueno, muy bien, pues, perdónenme, ustedes saben que apuntamos la cámara en la intervención de cada uno. Si ustedes me permiten, pues vamos a introducir el tema de la siguiente forma. En los últimos 3 meses se ha presentado a través de las redes sociales, amigos, una acción coordinada de descalificaciones, insultos, difamaciones en contra de cada uno de nosotros, y llama más la atención que se ha dado en un contexto de la pretendida destrucción de México, de sus instituciones, del adoctrinamiento marxista de los niños con los libros de texto oficiales, bueno, y de la vulneración del equilibrio de poderes. ¿eh? Ahí está la extinción de fideicomisos del Poder Judicial por parte del régimen de la Cuarta Destrucción Nacional. Es decir, advertimos y denunciamos que hay una campaña abierta para desacreditar a Mario Gallardo, a Juan Bosco Abascal Carranza y un servidor, cofundadores de este movimiento, porque consideramos, humildemente los decimos, ser voces, quizá las únicas, que públicamente cuestionan hoy el avance populista, socialista y comunista en México de Andrés Manuel López Obrador y de Morena. Por ejemplo, nos han llamado traidores, abortistas, enemigos de la fe y de México. A este servidor lo han acusado también de envidioso, de sede vacantista, o sea, de desobedecer la autoridad del Papa y atacar al Papa Francisco, de tener hijos por varias ciudades del país, regados así de manera irresponsable, y hasta de ser traficante de mujeres. Bueno, hoy, hoy, se están haciendo pasar por mí. ¿Saben? Están llamando por teléfono diciendo que soy Jaime para enviar mensajes raros o pedir algunas cosas. No descartamos que incluso traten de estafar pidiendo dinero, ¿no? Bueno, así usan el logotipo de Viva Cristo Rey para engañar a la gente. Estos ataques provienen, entre otras fuentes, del grupito usurpador y que viva Cristo Rey, quienes ahora se asumen como el movimiento original y auténtico, fundado por el chamán Raúl Tortolero y dirigido actualmente por el falso sacerdote Daniel González, que incluso ni anglicano es. Y esto por información que obtuvimos de uno de sus supuestos obispos. Pero, ¿por qué hay personas católicas que se unen fácilmente a este grupo manipulador y creen en todas las acusaciones que les dicen contra nosotros? Por 3 razones. Y este planteamiento, agradezco a Juan Bosco que pues es el autor del mismo. Miren, por 3 razones. 1, ignorancia. 2, superstición. Y 3, fanatismo. Por ignorancia, pues nos referimos a hermanos nuestros que tienen, bueno, pues un nivel de escolaridad básico, acaso secundaria, pero además no leen libros, ni, ni periódicos, ni revistas. O sea,
no tienen un interés real por estudiar o documentarse, ¿no? Tratando de suplir esa falta de conocimiento que tuvieron. Bueno, 2, supersticiones. Lamentablemente tenemos un pueblo que, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, es bautizado pero no católico, porque pues andan creyendo en la efigie de la llamada Santa Muerte, ¿no? En falsas creencias absurdas, ya saben ustedes, supersticiones como tales, que la pata de conejo, ¿no? O, bueno, en cosas más terribles como en brujería, hechicería. Bueno, ahí están ya en las fiestas consumiendo ayahuasca, ¿no? Drogándose en fiestas. O sea, increíble. Y número 3, fanatismo. O sea, entendido como un apasionamiento exagerado por creencias en opiniones religiosas y políticas. O sea, una irracionalidad de verdad impresionante. Total, voy concluyendo. O sea, en estas personas no hay un deseo de conocer, de aprender, de seguir y defender la verdad. Y se persigue, por tanto, a aquellos que sí la conocen, sí la siguen y sí la defendemos. O sea, su cabecita, Juan Bosco, ¿no? Su estructura mental, su marco conceptual es menor o no existe. O sea, no saben pensar o analizar la realidad. Carecen de criterio. Entonces, esos grupitos sin ética ni moral, como el citado y que iba a Cristo Rey, y varios, no todos evidentemente, pero muchos Verástegui lovers, pues difunden su veneno a la gente, a quienes convencen más fácilmente con desinformación. O sea, de esa manera consiguen enfrentar, confundir, engañar, porque su padre es el demonio. Así, esta posición, actitud pueril, amigos, le ayuda finalmente al régimen de Morena a continuar más tiempo en el poder. ¿A poco no? ¿Cómo ven, amigos? Ahí mi primera intervención. Te viste particularmente ágil y elocuente en el arranque, Jaime. Oye, Bosco, Gracias pero como siempre, Jaime, por la teoría intelectual de el triple azote que destruye México. Ignorancia, invencible culpable, fanatismo y superstición. Sí, bueno, no sé, Mario, tú quieres complementar, Juan Bosco, esto para abrir no, boca, ¿no? Sí, yo lo único que quería decir era la infinita Mario, yo bondad. complemento algo muy importante. Yo soy muy breve, nada más, yo, digamos, aquí lo vamos a decir frente al público, ¿no? Pero la infinita caridad con la que siempre expresas las cosas, ¿no? Es sí, bueno, es que hay formas de decir las cosas, formas de denunciar, a pesar de que la denuncia siempre es tan poco popular, es que muchas veces no se comprende que para anunciar también hay que denunciar, ¿no? Claro. Porque el ejercicio del libre albedrío tiene que ver con una base de la formación de la conciencia, distinguir entre lo correcto y lo que no es correcto, entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Entonces, cuando se carece de formación o de este discernimiento, digamos, tan indispensable, ¿no? De entender que para que yo te anuncie una verdad es que tengo que revelar una mentira para que salgas de la mentira y conozcas y después aceptes la verdad. O sea, es la pedagogía de Cristo y es la pedagogía del Evangelio. Entonces, cuando no estamos vinculados digamos, a esta jerga, a estos temas de evangelización, pues bueno, se puede opinar desde 1000 posturas diferentes, defendiendo sus propias ideas, repitiendo lo que otros dicen, pero se nos olvida lo que aquí en Viva Cristo Rey, pues nos juramos y le juramos a Dios defender, que es la verdad. O sea, es que no se puede ser cristiano si no se conoce la verdad. Y entonces, además, tampoco se puede pensar que uno está obrando o actuando, haciendo el bien, si uno no está en la verdad. O sea, uno nunca será la verdad, porque la verdad solamente es Él. Pero es importante trabajar para la verdad y obviamente, bueno, sin sentirnos profetas, pero a la vista de todo el mundo es que no solamente estos tres que hoy hablan, cualquiera que trabaja por la verdad, que anuncia la verdad, y peor aún, que denuncia la mentira y el error, bueno, pues le va como le va, ¿no? Entonces,
Yo sí resalto este punto porque mucha gente que nos ha venido siguiendo entiende la referencia, esta primera referencia que yo quiero dejar. Se parte desde la caridad, que es la regla. ¿Por qué se denuncia? Porque queremos que se apedree a la demás gente, queremos quitarle honor, queremos quitarle... No, quisiéramos que nuestros hermanos que están trabajando para el mal, que están engañando a la gente, todos estos grupos, ¿no?, que trabajan al servicio de las mafias, de la masonería, incluso del satanismo, pues ojalá pedimos a Dios por la salvación, la conversión de todos estos hermanos. Pero ¿qué pasa? Pues que es obligación entre nosotros, el pueblo de Dios, entre los católicos, el poder alertarnos. Es obligación. Y el siempre repetimos la frase de Fulton Sheen, el defender la verdad, venga de donde venga, y aceptarla, pero también oponernos y combatir la mentira y el error, también venga de donde venga. O sea, hay veces que van a chocar nuestros afectos o nuestras ilusiones, o voy a decirlo, nuestras fantasías, ¿no? Nuestras filias chocan con la realidad, pero esta es la virtud celestial, maravillosa y eterna del Evangelio. O sea, es sustituir mis criterios por los criterios de Cristo, sustituir mis anhelos por los anhelos de Dios para mi vida, sustituir mi voluntad por la voluntad de Dios. Entonces, sí quiero hacer esa aclaración porque es muy importante. O sea, ¿por qué somos cualquier servidor de la iglesia tan atacado cuando proclama la verdad? Por eso es que mucha gente no le quiere entrar a muchos temas, ¿no? O sea, para formarnos como católicos, bueno, pues debemos de conocer la doctrina básica, el catecismo. Sí, pero los tres que hoy hablamos en esta noche también le hemos servido a Dios como a través de meternos en un tema del que muy poca gente conoce y se toma la molestia, se atreve, que es hablar desde la perspectiva de la doctrina social de la iglesia, ¿no? Hay mucha propaganda allá afuera, pero ¿cómo debe de actuar un católico en temas de política y en temas sociales de su país? Bueno, ha sido todo un reto y también pues ha sido toda una balacera terrible, ¿no? Hay gente que a nosotros no hemos platicado, nos pregunta si no nos preocupa el perder fanáticos o el perder seguidores, ¿no? Qué curioso que esa pregunta se la hagan a un evangelizador católico, cuando el evangelizador católico realmente lo único que tiene asegurado por Cristo en esta vida, pues es la persecución. Así es que hoy mucho de lo que vamos a hablar tiene que ver con esto de lo que es la gracia de la persecución. Esa es mi primera intervención. Bosco, adelante, porque tú tienes que explicar el origen de lo que hoy se está viviendo y la de la persecución que estos tres y muchos otros han vivido en los últimos tiempos de la iglesia. Bueno, pues gracias por cederme la palabra. El origen de ese triple azote que está prácticamente destruyendo a México tiene cuando menos 200 años aproximadamente. Me remonto en mi calidad de historiador al momento en el cual Iturbide se ve obligado a abdicar del trono de emperador, que de manera delirante, en el buen sentido de la palabra, de manera absolutamente entusiasta, había sido colocado al frente de la nación que él había independizado respecto de España. En los momentos en los cuales él ya se embarca y se va a Europa con su familia numerosísima, se instala formalmente en México la masonería. Esta instalación tuvo sus momentos de crisis porque varios grupos se disputaron el poder, todos masónicos, tanto centralistas como federalistas tenían líderes masónicos de diferentes obediencias, de diferentes logias, pero todos con un fin común, que era el de entregar a México, que en ese año, 1824, pues tenía una extensión cercana a los 5 millones de kilómetros cuadrados, porque prácticamente la mitad de lo que hoy es los Estados Unidos de Norteamérica formaban parte del virreinato de la Nueva España y prácticamente todo Centroamérica hasta el Canal de Panamá, hasta lo que sería el Canal de Panamá. Ese gigantesco territorio
cayó en manos de la masonería y lo fueron entregando intencionalmente a los norteamericanos, a los masones norteamericanos, porque obviamente la masonería estaba más fuerte allá que aquí. Y los de aquí obedecían a los comandantes, a los grandes maestres de las logias norteamericanas. Y así entregaron Texas, Lorenzo de Zavala entregó Texas, Santana entregó prácticamente la mitad más grande en el Tratado de Guadalupe. ¿Y por qué los Estados Unidos no quisieron apoderarse del resto del país, que hoy se llama México, los Estados Unidos mexicanos? ¿Por qué ya no quisieron continuar con el avance hacia el sur, a partir del río Bravo? Bueno, pues porque entre ellos mismos se dio una feroz división entre los del norte y los del sur, y los del norte, que tenían mayoría en el Congreso, en varias ocasiones salvaron, por así decirlo, salvaron a México de ser la estrella número 50 o la que haya sido de la Unión Americana. Así que México conservó su independencia relativísima, muy pequeña, muy corta, muy maltrecha, bajo la bota de la anglósfera, después de haber estado bajo la bandera, no la bota, de la hispanidad, del hispanismo, de la madre patria. Ese brutal cambio de poderes fue lo que empezó a desgastar a México, en el sentido de que llega a ser un país de ignorantes, de supersticiosos, de fanáticos, de idólatras, de seguidores de la Santa Muerte, y decirlo sin su connotación de insulto, pero sí con la palabra popularmente utilizada, de chairos, que son, por definición, los que creen saber, pero no saben que no saben, sobre todo en materia de política y en materia de religión y en materia de fe y costumbres. Hoy son mayoría, podríamos decir que prácticamente el 70% de la población con capacidad de voto es chaira y está sujeto a esa triple maldición: la ignorancia, la superstición y el fanatismo. Ahora bien, de manera más cercana, mucho más cercana a lo que ocurre a la caída de Iturbide, con pequeñas interrupciones, por ejemplo la de Miguel Miramón, allá por la guerra que él sostuvo contra Juárez, que desafortunadamente para el país termina con su fusilamiento, junto al emperador Maximiliano y junto al general Tomás Mejía. Ese pequeño periodo, pues en realidad no sirvió para enderezar las cosas. Luego viene Porfirio Díaz, que en la parte final de su mandato se separa de la masonería y empieza a hacer de México una verdadera potencia. Bueno, pues eso le costó el puesto. Los norteamericanos se vieron, los masones norteamericanos se lanzaron en contra brutalmente de don Porfirio para impedirle que siguiera desarrollando aeropuertos, ferrocarriles, agricultura, ganadería, pesca, bancos, etcétera, y que México pasara de una manera más clara a formar parte de la anglósfera, es decir, del poder WASP, que significa WASP, White Anglo-Saxon Puritan. Es en el año de 1928, y esto es muy importante tenerlo presente, cuando se da un acontecimiento que se prolonga hasta nuestros días. Ese acontecimiento se llamó el Pacto de los Generales, en donde, bajo la voz vibrante, atronadora del jefe máximo, Plutarco Elías Calles, se reunieron los principales generales de todos los bandos en disputa para lograr lo que se llama así en la historia, no contada, porque esto no está en la historia oficial, lo conocemos los historiadores no oficiales, el Pacto de los Generales, que tiene como propósito, primero, repartirse el territorio, ¿sí? Y así entonces cada general tenía su feudo, ¿no?
Sería largo enumerar qué personajes se quedaron con cada territorio, pero nada más diré 2 o 3. Por ejemplo, ¿de quién es Veracruz? ¿O de quién es el Estado de México? ¿O de quién es Chihuahua? ¿O de quién es Yucatán? Todos tienen dueño y todos vienen de la revolución antimexicana. Bien, el primer pacto fue ese, repartirse el territorio. Segundo, perfectamente logrado, perpetuarse en el poder. Desde Emilio Portes Gil hasta Manuel Andrés López Obrador, no se dice Andrés Manuel, se dice Manuel Andrés Malo. Él se cambió el nombre para que no le digamos malo, pero vaya, la palabra malo en caso del peje resulta un verdadero piropo. Entonces, el asunto es que aparte de repartirse el territorio y perpetuarse en el poder, viene un tercer objetivo que se explica con este enunciado: sumir y dejar al pueblo en la ignorancia, para lo cual se crean organismos como la Secretaría de Educación Pública, cuyo objetivo no es la alfabetización, cuyo objetivo no es que el niño mexicano aprenda a leer y escribir, cuyo objetivo no es que el pueblo mexicano conozca su verdadera historia. Entonces, vamos a sumir al pueblo en la ignorancia. Y de ahí se deriva la ignorancia actual, se deriva la superstición actual y se deriva el fanatismo actual. Desde 1928, noviembre de 1928, que tiene lugar el nefasto Pacto de los Generales. Hubo un cuarto objetivo: vamos a descristianizar a la nación. Y vaya que lo lograron. Recuerden que acababa de terminar, o estaba a un año de terminar, la Guerra Cristera, que termina formalmente en el 29. A mediados del 29, cuando torpemente dirigidos por los obispos, los cristeros, por obediencia, deciden entregar las armas, cuando en realidad prácticamente ya habían derrotado al ejército federal y estaban a las puertas de México y ya estaban casi de tomar Guadalajara, y el resto del país era cristero. Entonces, muy oportunamente se vienen los arreglos suscitados por, voy a decirlo con toda franqueza, obispos débiles y traidores, cuyo nombre prefiero no decir, nada más investíguenlo en la red. ¿Quiénes fueron los dos obispos que fueron los que firmaron los mal llamados arreglos del 29? Y entonces, a partir del Pacto de los Generales y del arreglo del 29, viene la consolidación en cada sexenio de cada presidente de los objetivos masónicos del Pacto de los Generales. Otro más: vamos a desvincular a la familia. Y entonces empieza a pensarse en la herramienta que creó Juárez, que es el divorcio legal. Antes no había divorcio legal en México. Con el Pacto de los Generales, el divorcio se vuelve una herramienta no para salvar la honra y la dignidad de alguna pareja insostenible, incluso desde el punto de vista católico, sino para desvincular a la familia. Otro: vamos a hacer improductivo al campo. México podría haber sido, durante todo este tiempo, el granero del mundo. Y el Pacto de los Generales, por órdenes de la masonería norteamericana, volvió improductivo al campo. Hay zonas, ahora, en el sureste, que tienen cierta autosuficiencia agropecuaria, o en ganadería o en agricultura, pero el resto del país, que es el 80 o el 90% de la superficie del territorio de la República Mexicana, no produce más que para que los rancheros coman, pero no produce lo que hubiera podido producir 600% más, 1000% más
en el caso de no haber sido firmado el pacto de vamos a hacer improductivo al campo. Y el último, vamos a impedir que México sea un país de tecnología avanzada. Ahí tienen los 7 pactos. Entonces, ¿cuál es el origen remoto de esa idea que le di a Jaime y que brillantemente expuso, de que estamos enfrentándonos a un país de ignorantes, de supersticiosos y de fanáticos, en una gran mayoría? Porque a mí me gustaría que, Jaime, tú que tienes cifras más exactas que las que puedo yo tener, que nos digas realmente cuál es tu cálculo de cuántos católicos de a de veras hay en México. Mira, ¿qué porcentaje acude o escucha misa física o virtualmente los domingos? Y de ese porcentaje que va a misa los domingos y tal vez algunos otros días, tiene la fuerza, la dedicación, la inteligencia y la disciplina para estudiar la doctrina social católica, las encíclicas papales o simplemente el catecismo de la Iglesia Católica? Ahí tenemos la tragedia. Sí, pues mira. ¿Qué permite a un grupito de fanáticos enaltecer a un chamaco de prepa trunca, ignorante, narcisista, ególatra, presumido, y enaltecerlo como si fuera el prototipo de católico porque reza el rosario en público? Además te van a decir que le tienes envidia porque tú no eres guapo. No, bueno, yo sí soy guapo, ¿no? Sí, ¿qué pasó, Mario? ¿Qué pasó? Bueno, mira, Juan Bosco, para dar oportunidad. Que tengo derecho a decirlo, ¿eh? Para dar oportunidad a Mario, porque creo que por ahí tiene algunos datos interesantes. A ver, Mario. Yo solamente diré a tu pregunta que, y bueno, aquí hubo una falla técnica, ahora regresará Mario. Pues amigos, Juan Bosco, hubo un estudio una encuesta del Instituto Konrad Adenauer, que en conjunto con el INDOSOC, ¿recuerdas? Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, realizaron, y en 2013, vamos a ver qué pasó aquí, aquí está. En 2013, pues el dato fue menos del 5% participa en actividades en su parroquia, menos del 5%, pero por ahí se maneja otro dato de que menos del 4% acude a misa todos los domingos, menos del 4%. Ahora imagínate, justo con base en lo que dices, ¿cuántas personas en efecto leen la Biblia, leen el compendio de doctrina social de la Iglesia? Claro, obviamente está el catecismo, o sea, es realmente un porcentaje pequeño. Y de ese 4%. Exactamente, de ese 4%. Entonces, estamos ante un segmento pequeñísimo. Exacto, pequeñísimo. Y bueno, ya está aquí Mario de vuelta. Así que, ¿cómo ves, Mario? Estas cifras son apabullantes, ¿no? Y nos explican el por qué, pues, Eduardo no ha conseguido las firmas y quizá por qué hoy anuncia que ya se va a retirar antes del plazo indicado para juntar 1 millón de firmas. ¿Cómo ves? Mil disculpas al auditorio, porque estamos teniendo muchísimos problemas bastante extraños con la conexión y bueno, pues así pasa, ¿no? La gente no entiende perfectamente cuál es el origen de esto. Mira, pues, híjole, se van a molestar. Hay gente del auditorio que no le gusta, ¿no? Yo he escuchado críticas que se nos hace cuando exponemos estos temas de la ignorancia rampante, ¿no? En que vive el pueblo católico. Yo siempre, en mi trabajo profesional, yo siempre lo explico de la siguiente manera, ¿no? Como académico y como investigador también, no solamente como evangelizador. Yo siempre digo, bueno, es que esto es muy simple, o sea, así como decías tú, somos un pueblo de bautizados,
pero no evangelizados, es decir, católicos cueteros, católicos por tradición, católicos de piedad popular, pero que no conocemos nuestra fe. México, lo hemos dicho en otros momentos, México es un país de habitantes, pero no de ciudadanos. O sea, hay una diferencia muy grande. Claro. Y el grave problema es que la iglesia, que es madre y maestra, que la iglesia somos todos y dentro de la cual todos tenemos responsabilidad, pues un dedo apunta hacia los contrarios, pero tres apuntan hacia nosotros cuando señalamos, porque es desde la iglesia desde donde no hemos hecho nuestro trabajo, porque también en la iglesia católica debería de formarse en temas de política, en temas de sociedad, en temas de, en fin, en temas de ciudadanía. O sea, México tiene 130 millones de habitantes, pero un número muy pequeño de ciudadanos. ¿Quién es un ciudadano? Es aquel que tiene una formación suficiente que le permite conocer los derechos y obligaciones que tiene como miembro de una nación y además, bueno, pues que conoce las estructuras de su país, que tiene una mediana información, ¿no? O una información suficiente acerca de cómo son las estructuras del Estado, cuál es el régimen político, cuál es la estructura normativa constitucional, la división de poderes. Pues es lamentabilísimo, en México no tenemos ni eso. O sea, ustedes lo ven, o sea, podríamos poner muchos ejemplos de la historia del país, pero bueno, los más recientes nos hablan de que nosotros, como dice la escritura, ¿no? Como dice San Pablo, nosotros estamos muy acostumbrados a comernos nuestro propio vómito. O sea, no, al no conocer ni siquiera la historia de México y no tener formación, insisto, ni política ni cívica, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no solamente volvemos a repetir nuestros mismos errores, sino que además, pues caemos en todo esto que se viene denunciando. La ignorancia, pues es la madre del fanatismo. O sea, esa es una realidad. Y esto es en todos los temas. La ignorancia, por ejemplo, en temas, insisto, en temas sociales, políticos, culturales, ¿no? Cuestiones de una realidad de lo que es el país en cuanto a sus plataformas políticas, las estructuras electorales, cómo es que se eligen a los gobernantes en México, cuál es la función de cada uno de los poderes de la Unión, es decir, para qué sirve, cuál es la función que desempeña, ¿no? Un presidente de la República, o en un estado un gobernador, o en un municipio un presidente municipal, que son poder ejecutivo, a nivel... Uy, aquí hubo otra falla. Pues Juan Bosco, Mario nos está platicando un poco más a detalle, ¿no? De a dónde llega la ignorancia, ¿verdad? El desconocimiento de nuestras responsabilidades cívico-políticas. No sabemos las funciones que cada poder tiene en México, por ejemplo. Y así podríamos seguir hablando de todo lo que lamentablemente como nación ignora el pueblo de México. Y dime si no se utiliza la educación, aprovechando la ignorancia, para engañarnos, ¿no? O sea, para manipular finalmente a la sociedad y hacerla proclive a determinado partido político o gobierno en turno. Bien, y yo quisiera aprovechar este pequeño espacio que nos queda, porque hay varias personas que en los letreros que aparecen abajo en amarillo están preguntando que cuál es el grupo usurpador. Sí. ¿Cuál es el grupo que nos ataca? Bueno, pues el grupo que nos ataca se autonombró. Ahí están como supuestos líderes Brenda del Río, Isbeleni Gallardo y un tal padre, ¿qué? Daniel González. Daniel González, que no es sacerdote, ni siquiera es sacerdote anglicano, es simplemente un laico que usurpa la categoría de sacerdote. Entonces, ¿quiénes son nuestros detractores? ¿Quiénes son los que nos hacen una campaña sucia? Básicamente ellos tres, y se autonombraron cuando se fueron del núcleo central de fundadores, que somos nosotros, porque Viva Cristo Rey, el movimiento social Viva Cristo Rey, se fundó en mi casa, dicho de manera física y de manera cortés, en la casa de ustedes, ¿sí? Como se acostumbra a decir. Allí en una mesa redonda donde cabíamos 8 personas, yo sugerí el nombre, me puse de pie, todos se pusieron de pie, aplaudimos,
y así se fundó el movimiento social católico Viva Cristo Rey. Cuando empezamos a denunciar las tropelías del malo, inmediatamente Brenda del Río me dijo que le bajara, que me veía muy mal atacando al presidente, que era yo muy agresivo con él, y yo le contesté diciéndole que no, que al contrario, que no conocía todavía la fuerza con la que yo podía denunciar la perversidad, la ignorancia, la malevolencia, la enfermedad mental del supuesto presidente. Y ahí vino la ruptura con ella. El pleito fue frontal, personal, y me empezó a atacar, y entonces se alejó. Y creo que unos 8 meses después fue cuando se constituyeron con el nombre de ¡Y que viva Cristo Rey! Bueno, uy, otra vez salió aquí Viva Mario. Cristo Rey. Bueno, usurpando el nombre y haciéndose pasar como a nosotros, nos acusan de ser los disidentes, nos acusan de ser los que nos fuimos. ¿Y por qué nos fuimos? Porque somos apóstatas, porque somos malos cristianos, porque no apoyamos al candidato católico, que ni candidato es, Eduardo Verástegui, porque estamos en contra del presidente, porque estamos denunciando a la vez que anunciando la verdad, y para ellos la verdad es muy incómoda porque prefieren ser acomodaticios. no les gustó. Acomodarse. No les gustó, efectivamente. Así es. Bueno, estamos teniendo algunos problemas aquí con nuestro hermano Mario Gallardo. No sabemos exactamente qué ocurre con él. Vamos a esperar que... No huele bien, como que puede estar sometido a un ataque hackeador. Ojalá no sea eso, ¿no? Nos está informando que va a sumarse a través de otro dispositivo. Pero bueno, oye, Juan Bosco, mientras él regresa, es importante ahora que expliques por qué razones quienes gusten, por supuesto, porque todo el voto siempre debe ser razonado, debe ser consciente. ¿Por qué Xochitl? ¿Por qué sí Xochitl? Sí, así es. Mira, te lo voy a decir primero de una manera un tanto ramplona, un tanto populachera, y después utilizo el lenguaje filosófico. Pues porque no hay de otra. Porque no hay 2 sopas, no hay 3 sopas, hay una sopa. Así ¿Qué es. quiero decir con esto? Quiero decir que Xochitl es hoy por hoy la única persona con capacidad política, técnica, con estrategia, con estructura, con experiencia, con profesionalismo, con un alto nivel académico, con un alto nivel empresarial, que puede rescatar lo esencial para que México siga vivo: la seguridad y la economía. Con eso, ese doble rescate, la seguridad, que hoy sabemos todos que el narco es gobierno y el gobierno es narco. Entonces estamos comenzando por el disque señor presidente, que es el que encabeza el principal cártel de narcotráfico de este país. Y lo digo sin temor a ser tachado de mentiroso, porque hay infinidad de pruebas al respecto. De hecho, ni un solo presidente, desde Plutarco Elías Calles y todos los que le siguieron, ningún presidente de México desde la época de Calles no ha sido jefe del narco. O dicho al revés, cada presidente, sin excepción, incluyendo a Calderón, incluyendo a Fox, incluyendo a Peña Nieto, incluyendo a Malo, han sido el jefe máximo del narcotráfico en México. Entonces, ¿por qué Xochitl? Porque ella es una outsider. Ella no es narca, ella no tiene nexos con el mundo del narcotráfico.
ella no, ya lo dijo claramente, yo no voy a dar abrazos, yo voy a dar balazos. Los narcos tienen que estar en la cárcel, ¿sí? Olvídese conmigo de los abrazos. Y por otra parte, como empresaria, pues quiere rescatar a México y ya dijo cuál es la solución. Hay que crear las condiciones sociopolíticas y culturales necesarias y dar la seguridad a los inversionistas extranjeros para que regresen a México o decidan instalarse en México al haber un Estado de Derecho evidentemente sólido y que se mira a largo plazo, cosa Sí. que es exactamente al revés con el régimen actual. ¿Cuántas empresas dejaron de venir? Constellation Brands, por ejemplo, con sus 600,000 millones de dólares allá en el norte, o las empresas que pensaban poner una enorme hilera de torres con aspas para generar electricidad eólica, que dijeron no, siempre no. ¿Por qué? Porque no tenemos garantías sociopolíticas que nos permitan que nuestro capital no corra riesgo. Entonces, con esas dos cosas que haga Xochitl, aunque sea, vamos a decirlo así, tal vez no simpatizante del aborto, pero no adversaria del aborto, porque tiene una posición un tanto, ¿qué te diría yo? Pues sí, acomodaticia. A mí no me gusta que diga que cada mujer tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo, entonces la catalogo como simpatizante, ¿sí? Pero no es una promotora del aborto. Exacto. No es una promotora. Entonces, no tenemos los católicos. Aquí tengo que hacer una aclaración muy importante que nace de la pluma, de la boca y del cerebro, del probablemente más brillante papa intelectual que haya tenido la Iglesia, Benedicto XVI, que aclara en una carta pastoral que queda excomulgado aquel ciudadano que vote por un candidato abortista en tanto que sea partidario del aborto. Cosa que no ocurre con nosotros. Nosotros no estamos proponiendo a Xochitl Gálvez en cuanto promotora del aborto, porque para empezar no lo es. Y en segundo lugar, si lo fuera, que no lo es, no votaríamos por ella por ese rubro, sino por los dos rubros anteriores, que son economía y seguridad. Entonces tenemos pleno derecho a votar por ella y a promover el voto por ella, porque es hoy por hoy la única a la que se le ve la posibilidad, todavía remota, pero sí se ve posibilidad, de que detenga el desplome de México en materia de seguridad y economía. Por esa razón, a Xochitl sí, independientemente de las otras razones que seguramente ustedes también expondrán en el momento que lo deseen. Sí, yo quisiera darle ahora el micrófono a Mario, pero no te escuchamos, Mario. No se te escucha. Se te ve ahora, pero no se te escucha. A ver, habla, Mario. No. No se te escucha. No hay un tema ahí de configuración. Mientras se restablece el audio de Mario, vamos a ver estas fallas técnicas un poco extrañas. Yo quiero decir, Juan Bosco, para complementar lo que bien has comentado, que Xochitl, en efecto, se comprometió a no impulsar el aborto. Así es, se lo dijo a Fernando Guzmán. Eso. Además, ya públicamente, ella ha dicho que no lo va a impulsar. Y aunque quisiera impulsarlo, Mario lo puede explicar mejor que yo. A ella como presidenta, en el caso de llegar así a Palacio Nacional, no le corresponde proponer leyes que busquen ese objetivo. Y además, la despenalización del aborto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo lugar hace un par de semanas. Entonces, más la aprobación a nivel local de los congresos, donde es mayoría morena, o sea, no va a poder hacer ninguna modificación que quisiera al orden legal. Ni a favor ni en contra. No, o sea, no puede, pero en fin, ya está aquí Mario de vuelta. Vamos a ver si ya te escuchamos, amigo. A ver, espero que ya se me escuche.
Ya te escuchamos. Estamos cambiando de teléfono, saben aquí la batalla que estamos librando, así de cosas así, sin explicación alguna. Bueno, sí tiene explicación, pero sí. Vamos a... la mira del adversario. Pues es que particularmente en esta noche no me quieren dejar hablar. Entonces, ya nada más nos se había ocurrido, ¿no? O sea, nos ha ocurrido en otros momentos. Algún día haremos un programa para platicarle a la gente todo detrás de las cámaras de lo que se vive espiritualmente cuando uno está metido, ¿no? En estas batallas, ¿no? Ahí es donde uno se da cuenta de que es realmente la protección de Dios lo que a uno lo lleva y es su Espíritu Santo el que a uno lo guía. Entonces, bueno, pues trataré he estado escuchando, ¿no? Todo lo que he estado compartiendo y me voy a permitir hacer unas precisiones desde mi perspectiva muy necesarias, ¿no? Tratando de completar lo que ya intentaba yo decir hace rato acerca de que no somos habitantes, pero no somos ciudadanos y somos católicos bautizados, pero no conocemos realmente la fe. Y donde también yo sostenía de que, bueno, esta campaña sucia contra Viva Cristo Rey, el movimiento social católico, que nosotros, con el favor de Dios, pudimos fundar y en el que seguimos colaborando. Fíjense que un santo obispo de la iglesia hace unos días me daba una explicación, o bueno, me daba más bien su interpretación de lo que hoy ocurre en el laicado. Nadie vaya a pensar que yo lo voy a decir tratando de poner a Viva Cristo Rey como algo importante en México. Nosotros somos hormigas al servicio de Dios. Pero fíjense lo que ocurrió. Bosco hacía hace rato algunas aclaraciones y bueno, recordándole al auditorio que nos sigue, hablando sobre cómo pues digamos, ¿no? Se dividió porque algunas personas que colaboraron, que fundaron este movimiento social católico, pues bueno, se separaron, ¿no? Y bueno, qué bueno que se separaron porque nosotros no podemos trabajar con la masonería, como en el caso de Gisbel Gallardo, y como en el caso de Brenda del Río, pues tampoco nos interesa ser candidatos por MC en el estado de Jalisco ni apoyar a Morena. Entonces, a veces la gente es un poquito difícil, ¿no? Porque se toma muy a mal el que se hable con esta claridad, pero decimos en México para no andarnos con las ramas. Bueno, yo voy a procurar no andarme con las ramas y decirlo en un espacio muy pequeño de tiempo. Miren, toda esta historia de la cual Juan Bosco Abascal nos ha venido documentando desde hace años, ¿no? Él con todo su expertise profesional, acerca de la historia de México, hemos conocido, ¿no? Los que hemos estudiado bien a fondo el tema de la masonería, sabemos que la masonería pues fundó el sistema político mexicano, que fundaron este Partido Nacional Revolucionario, que es el papá del PRI, este PRI que es el papá de este engendro horrible donde se fue lo peor del PRI, que era el PRD en su momento, ¿no? Y también, bueno, pues como hoy tenemos esta nueva versión del PRI que se llama Morena, que sigue siendo, pretende volver a ser un partido hegemónico controlado por una ala de la masonería, que es la obediencia masónica más anticlerical y más satánica que el rito nacional mexicano. Quien sigue nuestros contenidos lo ha visto y sabe perfectamente del actuar del presidente, de su vínculo con el chamanismo, la brujería, de cómo consagró a este país al demonio, cosas que ya hoy, gracias a Dios y a los medios de comunicación, ya son, digamos, del conocimiento de muchos católicos mexicanos, pero no de todos, y mucho menos de la mayoría. O sea, a mí me gusta mucho partir de las cifras porque finalmente soy hombre de números y hombre de derecho. Entonces, pues aunque el presidente siempre tenga otros datos, las matemáticas, gracias a Dios, siguen siendo las matemáticas. ¿Y a dónde vamos con esto de hablar de la campaña sucia? Es que lo que pasa es que un evangelizador siempre sirve al ministerio de la palabra, a la catequesis, a la evangelización, a los temas de formación, pero muy poca gente tiene el llamado de hablar de doctrina social y de hablar de política. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que no, yo lo he repetido en muchos foros, es que no nos tienen miedo a nosotros, nos tienen miedo al que nos guía y al que nos sustenta. Entonces, sí, a nosotros no nos tienen miedo al Señor que nos guía de la mano, al Dios al que nos debemos y por el cual trabajamos. ¿Qué ocurrió con este movimiento social Viva Cristo Rey? Bueno, pues que se dividió, y así como se dividió, hoy me decía un santo obispo, así hoy está dividida la iglesia. O sea, tal parece que el laicado se partió en dos, ¿no? La candidatura de Eduardo generó una división en la iglesia terrible, porque ahí voy a explicarlo. El sistema político mexicano, la masonería, siempre ha tenido estrategias de control político y social del pueblo de México. Esto, digo, parte del libro maravilloso de Bosco del Pacto de los Generales y se documenta a través de los últimos 100 años de la historia de México.
cómo ha habido estas luchas incluso entre la masonería, y es lo que hemos visto, pleitos políticos en México, a veces no son otra cosa que pleito entre logias. Vimos la llegada de la derecha, que la derecha no cumplió muchas expectativas de lo que se quería de una verdadera transformación en México, porque la derecha llegó a gobernar y no cambió las estructuras que había generado la masonería, y bueno, se fue parte, digamos, de la penitencia que hoy se está pagando, es que la derecha se desmembró también porque perdió identidad moral, identidad ideológica, era la democracia cristiana, era, se supone, el partido conservador católico que representaba a los católicos en México. La gente volvió a votar por el PRI, después votó por lo peor del PRI, ahora es Morena, ¿sí? Ahora es el PRI en versión comunista, que nos quieren llevar, nos están llevando un cambio de régimen, y donde los católicos mexicanos le han dado el triunfo a Morena. O sea, a ver, voy a hablar de números. Los sedicentes católicos. O sea, hoy, en estadísticas serias, en encuestas serias, el 53% de los católicos votaría por Morena. No por el Partido Verde y no por el PT, que son sus aliados. O sea, sin el Verde y sin el PT, el 53% votaría por Morena. Qué trágico. Ahorita decían, vamos a hablar un poco de números, que al presidente los odia los números y las realidades concretas, la evidencia. Yo soy abogado, trabajo con evidencia. López Obrador sacó a México de todas las mediciones internacionales en materia educativa, en materia de bienestar, nos ha ido sacando del contexto global, y una de las pruebas, la gente investiga. Uy, otra vez. Qué barbaridad. No nos había ocurrido algo así, Juan Bosco. Se estaba poniendo bueno el comentario. Lo que estaba por decir, Mario, es que la prueba PISA, que es una prueba internacional para medir el grado de excelencia académica de los alumnos de este país, todo México reprobado. Todo el país reprobado. Como eso, Juan Bosco, la poca o nula capacidad que tenemos, hablo en general, evidentemente, como pueblo, de no comprender los textos. Mira, ya está de vuelta aquí Mario. Qué cosa, man, parece un capítulo de La Mano Peluda. Qué cosa tan horrible es esto, ¿no? Sí, bien en la mira, Mario. No, pero ya me traen, o sea, porque además de todo, bueno, concluyo mi comentario. La medición PISA, que es una evaluación que medía la capacidad lectora y de comprensión de lectura de los mexicanos, reveló, ya López Obrador nos sacó de todas, también ya no se hace la PISA porque López Obrador ya no quiere que se mida los niveles tan trágicos que tiene el pueblo mexicano. Él siempre tiene otros datos. Pero la última que se hizo de prueba PISA para México reveló que el 57% de los mexicanos que ya terminaron por lo menos su educación primaria no tiene capacidad de comprensión de lo que lee. 57%. Bueno, pues perdónenme la comparación, pero cuando yo veo que el 53% está votando o piensa votar por Morena y que el 57% no tiene capacidad de comprensión ni de lectura, pues yo encuentro una similitud. O sea, ahí es donde vienen las explicaciones de muchas cosas. Este fanático de López Obrador que tú le dices, le explicas, le todo, y no entiende, no razona, no entra ni a la exposición de argumentos, repite como un periquito lo que le vienen diciendo. Y esta es la triste realidad del pueblo mexicano. Por eso se entienden, por eso se entendía siempre en domingo por tantos años, por eso se entendía el show de la señorita Laura, por eso se entiende Ventaneando, la cultura de las telenovelas, porque hemos sido un país al que se nos ha llevado de la mano entre más ignorante mejor, y ojalá sí permanezca. Claro, con un régimen comunista el presidente dice que se vayan los que tienen estudios y que se vayan los empresarios y que se vaya todo aquel que no se me arrodille y que no reciba limosna de mi gobierno o de mis amigos y socios los narcotraficantes. Entonces, en este diseño electoral político que han hecho de la nación, fíjense qué importante decir lo siguiente. A ver, el PRI siempre ha querido conservar el poder en México. Que nadie piense que Morena no es el PRI. Es otra ala de la masonería. Ya no es Grupo Atlacomulco, pero hicieron pacto. La Logia del Valle de México hizo pacto con Rito Nacional Mexicano, y lo que vemos, por eso no tocaron a Peña, ni a Salinas, ni a nadie. Es un pacto. Pero es un pacto entre masones que está hundiendo al país, porque ahora, con esta mafia del poder,
¿no? Que se suponía López Obrador iba a perseguir y que ahora son sus socios y consejeros, bueno, están llevando a México al comunismo, al cumplimiento de los acuerdos del Foro de Sao Paulo. Esto mucha gente lo sabe. Pero a ver, hermanos, vamos a explicarlo bien. ¿Qué es lo que necesita este nuevo PRI comunista llamado Morena para ganar el 2024? Necesita desmantelar la estructura neoliberal de país católico, de unidad social y de pluralidad aparente en que se vivía en México. Trato de resumirlo en pocas palabras. O sea, si me voy al tema electoral, independientemente de esta mafufada de que hoy Eduardo dice voy a renunciar, otra estrategia de publicidad más, ¿no? O sea, para traer los focos hacia la campaña y bueno, en esto que cada vez queda más en evidencia, la gente que nos escucha, nosotros lo hemos venido explicando claramente. En el escenario político, les digo, el 53% piensa votar por Morena, ¿no? La gente dice, no, eso no es cierto, son las encuestas de Morena. Vamos camino al precipicio. ¿Por qué? Porque a duras penas Xóchitl Gálvez, con esta alianza que se hizo de chile, dulce y manteca del PRI, PAN y PRD, a duras penas le podemos combatir a todo el aparato de Morena con toda la cochinada, acarreo de votos, asociación con el narco y compra de conciencias que han hecho con recursos públicos. Entonces, ¿qué es lo que hoy estamos viviendo? ¿Por qué la gente vota por Morena? Porque México es un país profundamente corrupto, convenenciero e inmoral. ¿Por qué la gente hoy se está rindiendo a este nuevo PRI? Porque las estrategias de la masonería, las estrategias políticas y de control social surten efecto maravillosamente. Miren cómo le vieron la cara al pueblo católico cuando son públicas las evidencias de que una persona que había sido en el pasado muy valiosa a través de su apostolado como Eduardo Verástegui, viene operando en favor del gobierno desde el 2018, primero con el Partido Encuentro Solidario, haciéndole el juego al presidente, siempre golpeando a la oposición a Morena. Eduardo está contratado para eso y ningún mal se ha hecho en salir a decirlo. No es solamente el financiamiento de Patricio Slim y el arropamiento que le han dado, le han puesto un montón de vivales y de gente oscura y masones al lado y operadores de López Obrador. No es solamente eso, de lo cual pudiéramos dar cuenta más a detalle, pero más que eso, fíjense la facilidad de cómo la gente cayó en el engaño, cayó en la trampa de una campaña que de ninguna manera se diseñó para llevar a Eduardo a la presidencia. Era para dividir a los católicos en un país. Uy, de nuevo, qué barbaridad. No, bueno. Para dividir a los católicos y restarle votos a la posible opositora de Morena, a la judía, masona, atea, Claudia Sheinbaum. Pues, Juan Bosco, ¿coincides con tu servidor entonces en este planteamiento que nos está haciendo Mario y ya volvió? Coincido con ustedes. Déjame ver, Mario. Ay, Otra vez. Aparece y desaparece. Sí, bueno, qué barbaridad. Creo que vamos a tener que pedirle a nuestro amigo que en otra oportunidad, digo, vamos a seguir todavía aquí unos minutos más, ¿verdad? Cuando se cumple una hora de programa, pero creo que va a necesitar él un programa nada más para que su idea tenga continuidad, ¿verdad? No se vea interrumpida. Pero yo quiero comentar, Juan Bosco, a este respecto. Nuestro país está verdaderamente al borde del abismo. O sea, la estrategia política y económica, y lo está exponiendo así Mario, está encaminada a destruir estas instituciones, a hacer pedazos la economía, para de ahí construir algo nuevo, pero no va a ser mejor, sino va a estar todo inspirado y basado en todo lo que ya conocemos es el populismo latinoamericano. El Foro de Sao Paulo, Foro Puebla, de modo que no es un nuevo modelo, ¿no? Económico, político, social, mejor, ¿no? Ya está aquí Mario de vuelta. Y bueno, en fin, adelante, por favor, Mario. Bueno, estaba yo intentando terminar la idea, la explicación a la gente de que
¿Cómo caemos tan fácil en las campañas, no? Un pueblo católico que un sector pequeño de estos católicos, que somos gente activa, de apostolado, que en redes sociales, en fin, en centros urbanos, habitualmente, caímos en la trampa de la campaña, una campaña que de ninguna manera, insisto, tenía... Caramba. No, bueno, definitivamente creo que vamos a necesitar, Juan Bosco, definitivamente otro, otro programa solo para acompañar a Mario. ¿Estás de acuerdo? Porque definitivamente algo está pasando con... Es que parece un bombardeo en su contra. Sí, 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 sí. Oye, ¿por qué ahora me sacaron a mí? No, aquí estás, aquí te estoy viendo. No, yo no estoy viéndote. Bueno, aquí estás, mira. A ver, espérame. Sí, aquí estás. No, dice que ni el teléfono de su casa. A ver, vamos a Ya ver. estoy, sí. Bueno, aquí estás, pero estás repetido. ¿Cómo ves? Ah, la canción. Déjame, hacemos esto. Déjame dejar la buena. Aquí está. Ok, ahí está. Esta es la señal correcta. Bueno, pues parece que es un sabotaje, ¿no? Sí, Espiritual o no, técnico. no, qué espiritual, es tecnológico, por razones Tecnológico. espirituales. Bueno, entonces, pues mira, ¿qué te parece, Juan Bosco, si vamos concluyendo Sí, claro. y buscamos en otra oportunidad que nuestro amigo pueda compartir completamente, íntegramente su mensaje, porque es muy importante y queremos que todo nuestro auditorio tenga una claridad y al menos a mí me gustaría decir desde este momento, no somos anti-Eduardo. Yo te lo he dicho a ti, Juan Bosco, se lo he dicho a Mario en privado. O sea, yo ya no quiero tocar el tema, yo ya estoy cansado de perder tiempo en esto, en este punto, pero más aún porque, dados los antecedentes que ya compartiste históricos, políticos, y que recordemos nuevamente, la ignorancia, la superstición y el fanatismo, pues no están logrando, consiguiendo, lamentablemente, pues que en un nicho católico pequeño, pues entienda el punto de que no estamos en contra de Eduardo, es simplemente mencionar, de acuerdo a lo que hemos encontrado en investigación y lo que sabemos, pues es un tema de más distracción, división del voto y, y no es apuntar con claridad a buscar evitar que Morena continúe en Palacio Nacional 6 años más o 70 años más. Sí, 70, 70. O sea, si perdemos de vista eso, entonces, pues la verdad es que no hay ninguna explicación, así sea la mejor. Hasta teológicamente hemos por ahí compartido fuentes. Si eso no se comprende, pues la verdad es que ya hay poco o nada por hacer. Mira, llegó Mario. Mario, definitivamente necesitamos un programa nada más para ti. Y creo que no nos oye, fíjate. Aquí está, pero no está viendo la, ¿Sí nos la oyes, Mario? no, Pero luego repetidos como 5 veces. Ah, vaya. ya sí, sí. Ay, se No, volvió. bueno, No, bueno. no, ni hablar. Sí hay aquí algo extraño, definitivamente. Porque ya cuando pruebas varios equipos, tienes bien tu señal de internet, o sea, ¿no? Pero bueno, pues eso es lo que yo aprecio. Por tanto, amigos, de mi parte les comento, y esta es mi idea final, Juan Bosco tendrá la suya y muy respetable. Amigos, yo ya no voy a volver a tocar el tema de Eduardo, yo ya no lo voy a hacer. Y más aún, si hoy dijo en X que va a renunciar, no está claro si es una estrategia la que está empleando
o si definitivamente ya tiró la toalla. O sea, no lo sé, o sea, eso habrá que preguntarle a él. Lo que sí al menos podemos decir es que con 36,000 firmas De 1 millón. de 1 millón, pues la realidad es que pareciera ser que no tiene ya posibilidades, quiero decir, probabilidades reales de estar en la boleta y competir como candidato en 2024. O sea, esa es la realidad. No, no hay aquí nada de especulación como tal. Esos son los datos, ¿no? Y bueno, aquí está Mario de nuevo. Casi te vemos en 4K, pero parece que no nos escuchas bien, amigo. Sí, los escucho, no sé si yo me escucho. Sí, Ya, bien. aprovecha, apúrate. Pues, Antes pues de que casi te estamos lancen una despidiendo el flecha. programa, amigo, pero, No, adelante, espérame, adelante. aprovechemos estos minutos ya que estás de vuelta, pues para que Sí. tú des el cerrojazo a la emisión y te puedas explayar hasta donde lo permita la señal o, No, hasta ¿no? donde lo permitan los tiradores, Sí. los francotiradores. Adelante. Bueno, yo creo que lo más importante será decirle en esta noche a la gente que el programa como tal, pues bueno, el mismo título lo decía, era una campaña contra el movimiento social católico Viva Cristo Rey y particularmente contra estos tres servidores de Dios y de la Iglesia que están aquí en cámara. Creo que si yo me permitiera hacer un resumen rápido, bueno, pues decirles, ¿no? Eh, a toda la gente que está siguiendo, pues todos los contenidos de todas estas, nosotros lo hemos denunciado, la gente dependerá qué hace con la información que nosotros les hemos dado. No solamente es este grupo creado por la masonería siempre trata de imitar las obras de Dios en la iglesia. Se fundó Viva Cristo Rey, la masonería hicieron y que viva Cristo Rey. Fueron, le sacaron por ahí un video de una bendición al cardenal Juan Sandoval, que no sabía ni quiénes eran, con eso lo usan para engañar a la gente, ¿no? Y decir, pero ¿cómo si el cardenal los está apoyando? También le sacaron al buen Agustín Laje, le sacaron por ahí alguna recomendación en un video, engañan a la gente, crean grupos, se quedan con los datos de la gente, los meten a grupos, cometen hasta delitos, porque hay que decirlo, no solamente es que gente como el Daniel González, no solamente es gente que se ostentan como sacerdotes, sino son delincuentes, o sea, utilizan los números de la gente para estafar, ponen los datos de la gente al servicio de las mafias con las que ellos operan. Estoy hablando de una cuestión real. Y si a esto le agregan que además, pues todos estos chamuquitos se han ido juntando, ¿no? Están los de Que Viva Cristo Rey, está quien hoy está proponiendo, haciendo campaña para Eduardo Verástegui, ¿no? Que es el Yunque. Y mucha gente sigue preguntando, es que miren, son tantos los temas. Si la gente hace unos años todavía no sabía, el grueso de la población católica que era la masonería, pues mucho menos que es el Yunque, y entonces, pues no se sabe que son organizaciones políticas, ¿no? Que operan por ahí medio en la clandestinidad, que nada tienen de católicos, que utilizan a los católicos, que se disfrazan de provida y de muchas cosas para operar políticamente, que se oyen las historias de lo que se dice desde la izquierda del Yunque, pues en realidad es que, ¿cuál es lo que a nosotros debe de interesar? Nos debe de interesar realmente quién trabaja para Dios y no quién trabaja para sus propios intereses. Toda la gente que trabaja para la Fundación Slim, los que mantienen los Slim en la derecha, en la izquierda, todas estas personas que, bueno, pues con cara de buenas conciencias, hoy son propagandistas de un gobierno, perdón, de una campaña para un aparente gobierno, bueno, pues que únicamente tiene por finalidad destruir al pueblo católico. Se va a acabar lo de esta campaña que hicieron para dividir a los católicos utilizando la película y arengando a toda la gente, dándole la esperanza, una cosa terrible. Los frutos están a la vista, pero yo quisiera poner sobre la mesa la defensa que se puede hacer, el derecho a réplica que podemos hacer sobre los ataques recibidos y todos los ataques que ustedes están dando cuenta, ¿no? La guerra sucia contra Iba Cristo Rey. Hoy me han hablado mucha gente y me dicen, oye, es que están repartiendo esta página de internet donde se te difama a ti y a Jaime y a Bosco, donde se ponen testigos, donde se les dan muchas acusaciones. Pues sí, o sea, es la bendición de la gracia que a uno lo acompaña cuando viene la persecución, ¿no? Bendita persecución cuando es producto
de denunciar a los que trabajan para el mal y de alertar al pueblo de Dios para que no sea engañado. A pesar de que uno cumple con el deber de alertar, pues los propagandistas siguen haciendo su trabajo. O sea, que lo desacrediten a uno, bueno, pues uno no está aquí ni para llevarse aplausos, ni para ser amigos, ni tampoco para tener fama. Uno está aquí para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, eso no preocupa. Lo que sí debería de preocuparnos a todos es que estamos al borde del precipicio en cuanto a que en este país están a punto de perder las garantías y las libertades. Lo hemos venido anunciando. Nosotros a veces nos preguntamos, ¿no? Al interior del grupo de Iba Cristo Rey, nos preguntamos, ¿por qué es tan difícil aceptar la verdad? ¿Por qué, por qué somos tan románticos? No, no me estoy refiriendo a todas estas mujeres, ¿no? Fantasiosas y que yo creo que por un espíritu de lujuria que las mueve, ¿no? Han puesto a Eduardo Verástegui como su ídolo, ¿no? Y hasta se enfurecen cuando uno critica o cuando uno cuestiona. Miren, hermanos, debemos de hacer un llamamiento a la unidad, porque todos estos ataques son finalmente no contra su servidor, contra Jaime, contra Bosco, contra todos estos ataques, incluso los sacerdotes que están haciendo campaña por Eduardo Verástegui, que se atreven a decir que es el elegido de Dios y que hay revelaciones y que pues todos vamos a dar cuentas, pero lo que sí es que viviendo en un país comunista va a ser muy difícil porque hay una planeación política electoral bastante bien hecha para dividirnos y para ir destruyendo la iglesia. Nunca fue, insisto, ya lo comenté en este programa, nunca fue la intención diseñar la campaña para posicionar a Eduardo y promoverlo supuestamente para la presidencia. Esta campaña nunca fue para llevarlo a la presidencia, esta campaña fue para dividir a los católicos. Así es. Y la cuestión es, nosotros como iglesia, ¿cuándo vamos a volver a la unidad? ¿Y cuándo vamos a volver a la verdad y a lo que es nuestra chamba, que es la oración, la evangelización, la reparación? ¿Cuándo vamos a volver a esto? Esto es lo más importante. O sea, mientras se están ellos frotando las manos porque están pues, destruyendo la identidad del país, de esto se trataba. De que ahí vaya la gente corriendo, me llega una invitación, me querían entrevistar de una fundación, una asociación civil que hicieron católicas con Verástegui. Verdaderamente a mí me da vergüenza cuando yo escucho estas cosas, ¿no? Porque estas expresiones no son más que el producto de la propaganda. Y siempre le digo a la gente, si supieran realmente todo el cochinero, ¿no? La podredumbre que hay detrás de esta planeación política, ojalá por la salvación de Eduardo y la conversión de toda la gente que está ahí con él, muchos operadores de López Obrador, ¿no? Los que están en México Republicano, la gente, los empleados de Slim que lo están apoyando, los medios católicos que se han vendido para hacerle publicidad descarada, presentándolo como, lo venden como un candidato católico. Qué pena, ¿no? Porque ¿quién de nosotros puede utilizar el nombre de la iglesia para tratar de influir en los demás? Esto no es correcto, eso no debería de ser de esa manera. No es La ético. gente nos cuestiona y la gente nos ha dicho, bueno, incluso a mí me han dicho, bueno, lo que pasa es que esto es una cuestión de, Jaime Duarte también aspiraba a ser candidato a la presidencia, que si estamos dolidos, que si somos antipapa, que nos han inventado cualquier cantidad de cosas. Yo quiero decirle esto a todo el auditorio, miren, si nos permitiéramos nosotros hablar francamente, pues ¿qué más quisiéramos? ¿Qué más yo quisiera que un hombre honesto, que conozco perfectamente como mi compadre, como Jaime Duarte Martínez, un servidor de la iglesia públicamente y a nivel continental desde hace muchos años, una persona así incursionar en política? ¿Cómo quisiera yo que Nacho Loyola también hubiera prosperado su candidatura? Gente de la talla de ellos. Pero no es eso lo que tenemos. Lo que tenemos es una panista, eh, que bueno, ya no es panista, pero es una persona que no es cierto que es igual que Claudia Sheinbaum. Ahí es donde nosotros tenemos que ser bien astutos en darnos cuenta dónde viene el engaño, dónde viene la trampa. De ninguna manera Xóchitl Gálvez es igual que Claudia Sheinbaum, por más que sean los propagandistas de Verástegui, ¿qué han logrado? En las encuestas dicen que el 1%, del 1 al 4%, tiene intención de voto por Eduardo. Pues adivinen qué, ese 4% ya no va a votar por Xóchitl Gálvez. ¿Por qué? Porque la campaña no era para que Eduardo ganara, la campaña era para que la gente no votara por Xóchitl Gálvez. Esa era la intención de esta perversa campaña dirigida a los católicos, para dividir a los católicos, provocar, es lo mismo que López Obrador.
provocar problemas entre hermanos, entre familias, entre servidores, entre apostolado y lograr 3 efectos. Primero que nada, que la gente no votara por Xóchitl Gálvez, porque si Eduardo Verástegui tiene un enemigo, no tiene ni los pantalones Eduardo para hablar contra López Obrador como debería de hablar. Él habla contra Xóchitl Gálvez, porque ese fue el encargo que le dieron quien a él le controla la agenda y lo ha llenado de millones de dólares. O sea, lo mandaron a golpear a la candidata contra Morena, que es Xóchitl Gálvez, ¿no? Entonces, primer efecto, la gente no va a votar por Xóchitl Gálvez, que por una congruencia de fe, que porque va a quedar excomulgado, que porque tal sacerdote en un post que me llegó decía que era pecado no votar por Eduardo. Puras tonterías, hermanos, donde se evidencia nuestra ignorancia, nuestro fanatismo, todo lo que hemos dicho en este programa. Pero hay una segunda intención, que no nada más era que la gente no votara por Xóchitl Gálvez, sino además que a la gente anulara su voto, que la gente fuera y anulara su voto en un supuesto acto de congruencia cuando la doctrina de la iglesia dice exactamente lo mismo, dice exactamente lo contrario. Tenemos no el derecho, el deber de votar por el bien mayor posible, como Bosco lo ha explicado magistralmente en varios de los programas que ha grabado al respecto. Y tercer finalidad de esta campaña, hacer que la gente no fuera a votar. O sea, no votar por Gálvez, anular el voto y que la gente no votara. Y ese veneno sutil metido en una botellita con una estampita de la Virgen de Guadalupe, nuestra madre, y dado como una supuesta congruencia y arengando a los católicos con mentiras contra la candidata del Frente Amplio por México. ¿Por qué? Miren, yo quisiera hablarlo con Xóchitl Gálvez esto, tener la oportunidad de poderlo platicar, que Dios nos concede estar cerca de la próxima presidenta de México, pues que esperemos no sea Claudia Sheinbaum, porque ella no va a escuchar cosas de Dios, desafortunadamente, de ninguna manera. Pero ¿a qué me refiero con esto? Miren, es que se lucra con la ignorancia del pueblo de México. A ti que te han dicho que Xóchitl es abortera, a ti que te llegaron los audios de Brenda del Río y de tanta gente hablando pestes de ella y poniéndola al nivel de Claudia Sheinbaum, yo te lo digo. Xóchitl Gálvez está en todo caso, su postura política es de despenalización del aborto, no de legalización. Yo como abogado tengo que salir y como constitucionalista explicar esto. Hay una brecha muy grande. La despenalización es, yo estoy en contra de que se les criminalice a las que abortan. Estoy en favor de la despenalización y no total, ya Xóchitl Gálvez ya lo ha dicho. Legalizar, o sea, estar en favor de la legalización es algo muy diferente que es de lo que han acusado a Xóchitl Gálvez. Lo han acusado de que ella está en favor de que sea legal el aborto. Legalizar el aborto es promoverlo, inyectarle recursos, volverlo obligatorio, nada que ver con lo que hay en México. Entonces, se les ha engañado diciendo, ¿cómo no vamos a votar por un candidato que está en contra del aborto? El presidente de México no incide ni decide, porque no es su facultad ni legal ni constitucional, el tema del aborto. Eso en todo caso se decide en el Congreso. Y Eduardo Verástegui, que le ha declarado la guerra a los partidos de oposición, no tiene un solo legislador, ni diputado, ni senador que le pudiera apoyar en una iniciativa contra ello, porque no tiene una fuerza política detrás. Él es el candidato de la familia Slim y de López Obrador desde el 2018 para dividir el voto católico. Para esto, hermanos, hay que entender no solamente de política, hay que tener la mente abierta para escuchar y darse cuenta. Te han engañado, te mandan audio diciendo, es que es trotskista, es que lo que pasa es que es comunista, y a duro y dale con que es igual que Claudia Sheinbaum. Si gana, voy cerrando mi comentario con esto, si gana Claudia Sheinbaum en el 2024, yo desde ahora les digo felicidades a Eduardo Verástegui, a Brenda del Río, a Iván Peña Níder, ¿no? El operador de López Obrador, a los líderes estos corruptos de las iglesias protestantes que están también impulsando Verástegui. Felicidades, ¿no? A Cecilia Valderrama, ¿no? En sus nexos con toda esta élite con la cual quiere quedar bien el mundo católico. O sea, van a ser los culpables ustedes. ¿Por qué? Porque en la vida se tiene que tomar una decisión, y viva Cristo Rey, Bosco Abascal, Jaime Duarte y su servidor Mario Gallardo Mendiolea, no negociamos con la fe, no hacemos negocio con esto de la fe. Que si no nos da pendiente que perdemos popularidad, que se nos critique, que bienaventurados somos y nos sentimos inmerecidos de recibir la gracia de Dios, de que por decir la verdad se nos ataque de esta manera. Yo espero tener en los próximos días, quizás semanas,
la posibilidad de presentarles una entrevista con Xóchitl Gálvez. Hombre, genial. Porque dentro del pueblo católico hay mucha gente que no está debidamente evangelizada. Esto, si tú eres un católico practicante, lo deberías de ser. No alguien de tu iglesia decir, es una abortera, es un... ¿Por qué? Porque vinieron los propagandistas de un hombre que está sirviendo al poder público y que está obsesionado con el poder y con el dinero, que no lo arrancaron del servicio apostólico. Ojalá pudiera volver Eduardo a su apostolado y a su misión, y que todas estas miles de mujeres que con esta fantasía se toman fotos con Eduardo, ¿por qué no te tomas la foto con un hombre en la calle que necesita alimento, con un enfermo? Yo te lo digo a ti, mi hermana en la fe, deja este fanatismo absurdo, ridículo, y toda la gente que ven es una esperanza, abran los oídos. No es solamente el financiamiento que él recibe por parte de los socios de López Obrador, son muchos vínculos oscuros que están a la muestra de todos. Ni porque la masonería lo está promoviendo, ni porque un chamán como Raúl Tortolero, ¿no? Porque nos metieron a nosotros cuando fundamos este movimiento, la masonería nos metió aquí a Gisbelén y Gallardo para estar enterada de lo que hacíamos, lo hemos tenido que salir a decir. Pero el católico que no tiene formación, ¿qué es lo que dice? Ay, no, es que no trabajan por la unidad. Ay, no, es que se están separando. Ay, es que hay pleitos. No podemos estar unidos a los que sirven al mal. Estamos unidos en la verdad y servimos a Cristo. Quien sirve al poder y al dinero no es nuestro hermano de lucha. Esto hay que entenderlo. No te dejes engañar. No te dejes engañar por los operadores del yunque. Es que en Abogados Cristianos, es que Carlos Ramírez, es que toda esa gentuza, porque es así, son vivales de la fe, son operadores políticos. Nosotros llevamos años mostrando la evidencia. Nadie ha salido a desmentirnos y tampoco tus obispos están apoyando una candidatura que se sabe que a muchos les están exigiendo que la apoyen, cobrándoles los boletos que les regalan para irse a reunir a sus juntas allá en Valle de Bravo, las juntas de todos los obispos. Miren, hermanos, nosotros tenemos la obligación de salir a defender la iglesia, de salir a defender la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque no nos interesa que la gente diga, ¿por qué carambas? A lo mejor por eso el demonio no quería que habláramos esta noche. Porque tenemos que estar muy claros. Si a nosotros nos están persiguiendo, acusando, si el laicado se dividió entre los que ahora no, hay fanáticos de López Obrador, ahora hay fanáticos por Verástegui. ¿Y quién es fanático por Cristo? ¿Y quién es fanático por la verdad? ¿Quién se atreve a defender no sus filias, sus emociones, no el sueño guajiro que tienes de tener un presidente guapo y de que te sueñas ahí un día con él? Por el amor de Dios. Nosotros tenemos que ser congruentes y no prestarnos a estas campañas de manipulación social. Ah, no, no es cierto. Yo quiero evidencias, quiero pruebas. Pídeselas a nuestro Señor en el Santísimo si realmente eres una pregunta de oración. Porque las personas que viven en oración, nosotros no entendemos cómo no se dan cuenta cuando las personas de fe y las personas con formación inmediatamente descubren toda la manipulación y la mentira que hay detrás. Es que están enojados porque Jaime quería ser candidato. Todas esas tonterías. Y quisiéramos que Jaime o que el mismo Loyola, que son personas congruentes con la fe, y rogamos porque Eduardo vuelva al buen camino, y te lo vuelvo a decir, Eduardo, ojalá te arrepientas de lo que estás haciendo, de la división que estás sembrando, y dejes de trabajar para la masonería. Ya te lo dije y no necesito que me mandes a tus operadores a amenazarme. Te lo seguiremos diciendo porque somos católicos que defendemos el regalo que hemos recibido de pertenecer a esta iglesia. No sé si ese era el cierre que tú me pedías, Jaime, pero esas son las palabras que yo le puedo dirigir a todas las personas que ven nuestros contenidos y que, bueno, pues hoy le hicieron la lucha porque yo no me pudiera expresar. Nos preguntan que si no tenemos miedo. Nosotros no tenemos miedo a nadie más que a perder la gracia de Dios. Entonces, servimos a Dios y no tenemos el temor, porque para eso se fundó este movimiento, y si nos llegara a pasar algo, pues fue porque Dios así lo permitió, y gloria a su nombre, porque nuestra vida ya está en sus manos. Entonces, cuando yo veo campañas de manipulación, cuando veo a Eduardo decir, no, es que estoy en oración para ver si soy presidente, cuando te vi mentir, Eduardo, públicamente, me llevé una gran tristeza porque el demonio te llevó a donde quería que estuvieras, para que tú dejes esta división, y tristemente para que te sigas prestando para ser un aparente candidato que simplemente es parte del juego político, porque tú bien sabes quién te ha lanzado al frente y quién te organizó la gira por toda Latinoamérica, y quién te organizó los IPAC, y quién te ha llevado a entrevistas con presidentes, y tú sabes quiénes son
los que te han puesto en esa línea y han financiado todas tus entrevistas. No somos nosotros justicieros de la iglesia, pero lo que sí yo aquí declaro en esta noche, lo digo contundentemente, es no nos pidan a nosotros que seamos cómplices del negocio de la fe, porque no lo vamos a hacer y el negocio de la fe aquí fue destruirla para que el comunismo se pueda instalar más fácilmente. Ese sería mi mensaje para todos. Magnífico. Pues, Juan Bosco, ¿quieres agregar algo más? De mi parte, creo que ya Mario... Yo sí quisiera insistir, porque luego la gente se distrae fácilmente. Sí quisiera insistir en que, ¿por qué sí Xochitl? Porque es la única sopa, es el único camino. Y acepto, ese camino está cuesta arriba, está lleno de piedras, hay sabandijas, hay serpientes, hay matorrales llenos de espinas, pero arriba de ese camino, empinadísimo y hasta con brechas que hay que brincar o poner una tabla para pasar del otro lado, pues se llama Xóchitl Gálvez. Es lo que hay. Es lo que hay, no hay otra. Es lo que en teología se llama el mal menor, ¿sí? No podemos optar por el bien mayor porque no existe. En el México actual no hay un bien mayor, solamente hay un bien posible y un mal menor. Se llama Xóchitl Gálvez y sí tenemos la obligación cívica, la obligación patriótica y aún religiosa de votar por quien puede detener la destrucción de México en el ámbito de la seguridad, del narcotráfico y sobre todo en el ámbito de la economía que todos los días se desploma con este destructor implacable que se llama Manuel Andrés López Obrador y toda su pandilla de Morena. Esa es mi insistencia, breve, contundente. ¿Por qué sí a Xóchitl? Porque no hay de otra. Para el católico que quiere hacer un voto ilustrado, consciente, responsable y patriótico, y a un católico no hay más que ella, ¿sí? Aunque no nos gusten muchas de las cosas que hace o dice o deja de hacer. ¿Sí? Así es. Es lo que hay. Adelante con lo que hay. La ventaja es que a Xóchitl le gusta que no nos guste, porque es una demócrata. Sí. O sea, yo doy testimonio de eso. A ella le gusta que no nos guste. ¿Por qué? No nos Porque ama, no nos ataca. Al contrario, está contenta de que podamos disentir de su manera de pensar respecto de ciertos temas, pero también resaltamos que estamos absolutamente de acuerdo con ella, por ejemplo, en su, no, nada de abrazos, puros balazos y cárcel a los narcos, ¿sí? Así es. Y vamos a rescatar la economía retrayendo al país la inversión extranjera. Sería fabuloso, sobre todo con el llamado nearshoring, ¿no? Porque todas las empresas norteamericanas quieren venir a México por la cercanía geográfica, pero resulta que no hay luz para instalarse. ¿Por qué? Porque el PG no invirtió en luz, en centrales eléctricas, y porque no da seguridad en el Estado de Derecho. Entonces, México es el país de las oportunidades fallidas y con Xóchitl sería el país de las oportunidades aprovechadas. Sí. Yo quiero decir algo rapidísimo, Jaime, me tardo un minuto nada más. Yo planteo esta pregunta al auditorio, apoyando lo que dice Bosco. Le hago una pregunta al auditorio. ¿Dónde habrá más pecado? ¿En una persona que nunca ha sido evangelizada y que es una católica promedio? ¿Que está en política y que apoya la despenalización? ¿O en aquellos que se enredan en el manto de la Virgen y vendiéndose como la respuesta católica para México, trabajan para los enemigos de Dios y de la Iglesia? O sea, yo me pregunto si lo que hoy ha sucedido en el país, entre el laicado, no es que nos hemos convertido en una fábrica de fariseos, donde producto de nuestra ignorancia, ahora en una supuesta congruencia, estamos haciendo lo contrario a la doctrina social de la ley. Yo le digo a la gente en los debates, dime por favor el fundamento. No, es que, y me sacan un post de un sacerdote. Me sacan una frase que publicó, no sé, yo les digo, es que dame los fundamentos teológicos. Dime la enseñanza de la iglesia. No, es que el padre, luego hasta me ponen de referencia a sacerdotes que están en desobediencia con el papa y con la iglesia. Les digo yo, bueno, pues
Es que tenemos necesidad de creer en algo, ¿por qué no creer en Dios? O sea, creo que nuestro mensaje debe de ser ese, ¿por qué no defender a Jesús? ¿Por qué no defender la verdad? ¿Por qué no dejar los planes de Dios se cumplen independientemente del desear humano o de los obstáculos? Dios impone su voluntad, pero es evidente que la división no es algo que Dios quiere, menos entre sus hijos y entre su pueblo. Entonces, fundamental, ¿no? Bueno, Sí, hay algo, solo precisar, Mario, Juan Bosco, Sí, sí, no podemos decir que los criterios, es que hay mucho que decir, ¿verdad? Pero a ver, es que ustedes son los causantes de la división. Recuerden una vez más, si no han entendido, si lo están diciendo aquí, no han entendido absolutamente nada. La división viene de origen desde Palacio Nacional, con la estrategia de Movimiento Ciudadano, con el Partido Encuentro Social en su momento, hoy con Eduardo y otros. Bueno, y tan entendemos la necesidad de salvar o rescatar a México que Ignacio Loyola, como esta senadora Lili Telles, ya están con Xochitl, o sea, estamos ya, porque así es. entendemos cuál es la realidad. Y ya lo hemos expresado de diferentes maneras y todavía hay comentarios aquí de, no, es que no los entiendo, o, lo mismo, o sea, no acaban de entender, pero Mario, yo quería nada más antes de irnos, Sí. necesitamos un programa para hablar de la gravedad, de la que no habla Eduardo, de la que no hablan sus Verástegui-Lobres, de la que no hablan muchos, el poder judicial de la federación. Está en peligro el equilibrio de poderes en este país, el sistema democrático. O sea, esto que López está haciendo, o malo como le dice acá Juan Bosco, es terrible con los fideicomisos. O sea, necesitamos explicar a la gente la gravedad. Es cierto, tenemos una dificultad con el tema de la justicia en México, pero querer desaparecerla quitándole el presupuesto para operación, si bien es que pueda haber por ahí temas suntuarios, Mario, es que es increíble. De eso deberíamos estar hablando todos en México. bueno, Y pues hay no, que hacerlo. Hablamos de hoy en 8 del problema de cómo va el asunto del robo de 15,000 millones de pesos así contra es. el Poder Judicial. Así es, Mario. Y quién mejor que tú, que conoce perfectamente el sistema de justicia, lo puede explicar porque, ¿verdad? Estoy indignadísimo con eso. No, y yo No, como, indignadísimo, estoy enfurecido. bueno, Pero es es que, terrible. hermanos, nosotros lo explicamos, es que estos de Morena no eran políticos que venían a robar, ellos venían a robarse el país, o sea, completo, con todos nosotros, el futuro de nuestros hijos, nuestros ahorros, nuestros afores, las instituciones, nuestro servicio médico, o sea, Todo. estos eran, pero la propaganda ahí está, o sea, es que es el grave problema. Miren, yo les voy a decir, eso a lo mejor es una opinión personal. Sí, sí, ¿Saben sí. por qué pasa esto? Esto no puede pasar en un corazón que está lleno de Dios. O sea, esto no puede ocurrir. A mí que todas estas campañas para dividir, para seguir polarizando, para demás, yo que digo, pues lo que siempre hemos dicho, ¿no? Ignorancia, indiferencia e incongruencia. O sea, seguimos alejados, no participamos, no nos comprometemos, no nos documentamos, no enteramos, nos andamos peleando por tonterías, creemos, ya, las redes sociales resulta que son nuestro alimento para enterarnos, en las redes sociales pues hay de todo, pero es realmente triste. Ya lo dijimos y yo hoy hice esta sentencia muy clara, ¿eh? Si nosotros el día después de las elecciones vemos que Morena arrasó como se corre el peligro, porque si aquí no se unen todas las fuerzas políticas para detener el comunismo, hay que rescatar a toda la gente que atarantadamente piensa que Morena es una opción para ellos y para sus familias. O sea, por ignorancia lo piensan. Hay que detener a esto, hay que detenerlo esto, y es una labor entre sociedad, lo que hay de oposición, lo que hay. Yo no quisiera estar en los pantalones de alguien que tiene muchísima autoridad o muchísimo poder y está dejando pasar esto dándose cuenta de lo que está ocurriendo. O sea,
Es grave. La Iglesia Católica, ¿qué va a hacer para detener la instalación del comunismo? ¿Seguir promoviendo la paz? Qué bueno que se promueva la paz, pero esto hay que decirlo claramente. En lo que seguimos en la paz, nos quedamos sin país, nos quedamos sin constitución, nos quedamos sin poder judicial, nos quedamos sin Congreso, nos quedamos sin derechos humanos, nos quedamos sin educación, nos quedamos sin medicinas, nos quedamos sin todo y bienvenidos a Venezuela del Norte. O sea, pero ya son 3 años diciéndolo, mis queridos hermanos. O sea, es que se hizo la ecuación mal. Se dijo entre nosotros, yo hago una autocrítica a nosotros tres y a lo que ha sucedido en el pueblo católico. Se hizo un diagnóstico erróneo. Se dijo, es que nosotros, los católicos, si levantamos la voz, esto no va a suceder porque tenemos la fuerza, porque somos millones. ¿Dónde están? No, no está, no ¿Dónde están? existen, no existen. Pero además hay otro problema. Después de irse contra el presupuesto del Poder Judicial, se va a ir contra el dinero de las pensiones. Sí. Claro, es lo que sigue, También. afores y pensiones. Y algo que se me pasó a decir respecto de Xóchitl es que además se está hablando fuertemente de cómo operaría ella en el asunto de la salud y de las medicinas. Sí. De hecho, hoy presentó un anteproyecto en donde hasta la critican. Es que habla de un presupuesto excesivo para la salud. No, pues ¿cuál excesivo? Si a si a los dos que dije, seguridad y ¿cuál fue el otro que dije? Salud. Salud. Bueno, el que estoy diciendo ahorita es salud, pero yo había hablado de seguridad y de economía. Entonces, ahí está ahí está el triplete. Seguridad, economía, salud. Es la base de Xóchitl. ¿Por qué sí a Xóchitl? Por eso. Sí. Además, Pues lo está diciendo con toda claridad, con toda su fuerza. ¿Sí? Y decirlo además categóricamente. Toda esta gente que trae que no, es que un nuevo partido, es que la ultraderecha es lo que necesitamos. Hermano, fórmate en la fe, la ultraderecha ni siquiera tiene una congruencia con lo que predica la iglesia, con lo que enseña la iglesia La derecha católica. no es católica. Así es, la ultraderecha no es católica. O sea, no, pero es que el PAN haya traicionado en muchos sentidos. Eso es otro cuento, pero la ultraderecha ni siquiera es de esencia. Bueno, tú lo has explicado mucho mejor de lo que yo pudiera decir, Bosco, pero no es cristiana, pues, para acabar pronto. Cristiana. Es un radicalismo extremo que, bueno, pues, si nosotros vamos a aplaudir eso, nomás no digamos que somos católicos, ¿no? Claro. Esa es una realidad. Sí, Jaime. mala imagen para Cristo que la fundó y nos pedía amar a los enemigos. Pues amigos, pues ya creo que... Nada más una frase. Mario dijo que hay que creer en Dios. ¿Me permites una pequeña corrección gramatical? Yo Creerle a Dios. decir que hay que creerle a Dios. Sí, No claro. hay que creer en Cristo y en su palabra, hay que creerle a Cristo. Sí, Bosco, pero es que hoy están engañando a la gente diciéndole, no, es que hay que tener fe en Dios, ¿por qué Eduardo no va a ser candidato? ¿Por qué no va a triunfar el bien? ¿Por qué no? Es Es una absurdo. manipulación diabólica, parecen protestantes. O sea, con la Biblia en la mano, queriendo enredar a la gente, todo para salirse con su contentillo de que su propaganda surte efecto y que su Mesías sea el que sea aplaudido por la gente. Por favor, no están viendo el problema. Cada voto que le robaron los propagandistas de Verástegui al Frente Amplio por México, esa gente va a ser culpable si este país termina en manos del comunismo. No es que sea voluntad de Dios, No. es la estupidez de la gente que no va a votar por Gálvez porque dice, no, eso es del diablo, y yo voy a ser congruente, prefiero reservarme mi voto. Tremendo ignorante eres de tu fe, hermano, y caíste en la propaganda diseñada precisamente para que gente como tú pudiera abrirle el paso a Morena para terminar de controlar este país. Tristemente, pero así es. Sí, bien. Pues amigos, Bueno, yo creo que el tema ya está suficientemente agotado. Pues lamentamos las fallas técnicas ahí extrañas, Mario, ¿no? Pero ahora parece que estás en 4K, se te ve y se te escucha muy bien. Y bueno, pues no, a mí me da gusto ver a Juan Bosco de mejor semblante, bendito Dios. Y pues nada, pues agradecerle a todo el público, ¿no? Que nos acompañó 1 hora 40 minutos y que pues no se pierda el próximo programa porque pues
va a haber información, análisis, crítica, opinión interesante, ¿no, Mario? En torno a este tema que te hemos propuesto. Sí. Claro, Son, hablar del Poder Judicial es fundamental. el ahorro de los mexicanos, que son las Afores, y por ahí otro presupuesto sobre el cual también se quiere ir para seguir, bueno, es que él dice que para sus caprichos del Dos Bocas y del tren y del aeromuerto, no, es para meterlo de lleno a las campañas políticas de cara al Sí, 24. Sí, nada más, es lo último que quiero decir, pero es que lo que estamos nosotros viendo, lo digo como constitucionalista y como abogado, lo que nosotros estamos viendo es así como, como hay un desmembramiento, cuando desmembran un cuerpo, que le van arrancando los órganos vitales, lo que estamos viendo es el desmembramiento de México. En nuestras narices. En En nuestra nuestra nariz. nariz. Bien, pues Así de es. eso haremos un análisis. ¿Por qué no lo anunciamos de una vez al público? Porque hubo muchísimas personas que dijeron, qué bueno verlos juntos de nuevo. Sí, aquí he estado compartiendo parte de los mensajes. Gracias a todos por seguirnos, por escucharnos, por su paciencia y, bueno, pues por todo, su apoyo, su cariño, sus oraciones. Pues ya, ¿qué más? Pues invitarles a que la próxima semana, si Dios quiere, les confirmamos y nos siguen por WhatsApp, por Facebook, por todas las redes sociales, pues la confirmación de este programa. Ojalá sí pueda ser el próximo jueves, pero por ahora les dejamos ya descansar y yo aprovecho simplemente para decirles también que debido a compromisos de trabajo es que me ha sido complicado rezar el Santo Rosario ya 2 días así con ustedes al mediodía, pero la idea es continuar. Bueno, pues gracias Mario, gracias. Buenas noches a Gracias a todos. todos. Buenas noches. Mario, tú me mandas a WhatsApp la liga para mandarle a toda mi gente el video de esta sesión. Bueno, Mañana estaremos en encabezados del Que Viva Cristo Rey y de los del Yunque. A ver de qué nos acusan, ¿no? A Bueno, ver qué nuevo delito, hay familia nos que hablar inventan. de esto. También tendríamos que hacer una réplica, o sea, no dejarlos en paz. Paz, 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 paz. Si supieran que la humillación nos permite tener un cable a tierra para no creernos lo que no somos y que también la persecución nos sirve para culpar, para poder sanar un poco de nuestros propios pecados, ¿no? Y culpas que tenemos, ¿no? Gracias a toda la gente que nos despedaza porque nos vuelve a la realidad de nuestra miseria y de lo mucho que a Dios le debemos. Yo bendigo a mis enemigos en esta noche y yo estoy seguro que ustedes los también. Le damos las gracias a la gente que nos persigue. No, no les guardamos odio, al contrario, les agradecemos. así Así es. es. También a la que son mayoría. Así es. Sí. Y viva Cristo Rey y viva la Virgen. Viva Cristo Rey. Que viva. Viva. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Dios les bendiga. Bye bye. Chao. Bye bye.